Bien, en este video vamos a hallar los vectores unitarios con la misma dirección de v, o sea de este vector. También nos dicen que el vector v y el vector u son perpendiculares entre sí. Tenemos que notar que la primera componente del vector v es m, es decir, hay que hallar quién es m, pero es muy fácil si sabemos que el producto punto o escalar de estos dos vectores es igual a 0, porque son perpendiculares. Entonces el producto punto es m por 2, o sea 2m, más 2 por menos 3, o sea menos 6, más 3 por 5, 15, positivo. Entonces tenemos una ecuación con una incógnita, así que podemos decir que 2m es igual a menos 9 y despejar m directamente. Y nos queda que m es igual a menos 9 medios, así que lo voy a reemplazar donde está m. Ahora sí podemos resolver el ejercicio que nos dice hallar los vectores unitarios. Entonces, ¿qué es un vector unitario? Pues es un vector que pertenece a un espacio, cualquier espacio Rn, pero que tiene magnitud, módulo o norma igual a 1. Entonces nos están pidiendo que la norma del vector v sea igual a 1, pero debe tener la misma dirección de v. Bien, no sé qué dirección tenga v, pero yo he dibujado aquí un vector hipotético, cualquier vector, y supuestamente el vector unitario que voy a hallar tiene que estar sobre este vector. No importa hacia dónde apunta la flecha, pero tiene que estar sobre este vector para que tenga la misma dirección. Bien, ¿y cómo se hace eso? Pues muy fácil, dividiendo como siempre la parte entre el todo. La parte vendría siendo el vector, las coordenadas, y el todo vendría siendo la longitud. De esa manera el vector resultante va a tener una norma igual a 1. Vamos a ver. Entonces tomo el vector v y lo divido entre su norma, o sea la raíz de sus componentes al cuadrado. La primera componente me queda positiva porque está al cuadrado y lo que me queda es 81 cuartos más 4 más 9. Entonces, simplificando esta raíz, tenemos que es igual a 133 entre 2. Y lo que tenemos aquí es que cada número de estos está dividido entre raíz de 133 entre 2. Yo no puedo dividir vectores entre vectores, pero sí vectores entre magnitudes. La primera componente me va a quedar negativa. Multiplico internos, o sea 2 por raíz de 133 y los externos sería el 2 y el 9, o sea 18. Coma, aquí los externos serían el 2 y el 2, o sea que ese sería el numerador 4 sobre el denominador sería raíz de 133 por 1. Para quien se le complique lo que estamos haciendo aquí, estamos haciendo simplemente esto, división de dos fraccionarios. Y el último nos queda entonces que es 2 por 3, 6 dividido entre raíz de 133. Y este sería el vector unitario que nos están pidiendo. Si ustedes quieren comprobarlo, pues elevan todas las componentes al cuadrado, luego sacan la raíz y esto debe ser igual a 1. Pero yo no voy a hacer esto porque me están pidiendo en plural hallar los vectores unitarios, así que ¿cuál es el otro vector? Como ya había dicho, un vector en la misma dirección tiene que estar sobre ese vector, no importa hacia dónde apunta la flecha. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por menos 1 a este vector para hallar el vector contrario. Bien, entonces este es el otro vector. Al multiplicarlo por menos 1 lo único que hace es cambiar de signo. El que está negativo queda positivo y los demás quedan negativos. Este vector tiene la misma dirección que el vector v, pero con sentidos distintos. Si llamamos a este vector y b al de signo opuesto, entonces aquí tenemos la gráfica de esos dos vectores unitarios. Bien, el tema de los vectores unitarios les debe quedar muy claro porque son esenciales no solo aquí dentro del álgebra lineal, sino también para la física mecánica y para la eléctrica.
Por eso vamos a ver esta propiedad importantísima de los vectores unitarios, y es que los ejes de siempre, los X y Y, también tienen sus propios vectores unitarios, es decir, de magnitud 1 y de coordenadas 0 en X y 1 en Y. Asimismo, el eje X tiene su propio vector unitario 1,0 en Y. Y voy a ampliar esto más para que se observe que si los quiero sumar, pues ya sabemos que, como hicimos antes con el paralelogramo, pues tenemos que este vector es la suma del vector Y y el vector J. Así se les llaman a los vectores unitarios para el eje X y para el eje Y, J. Y lo interesante de esto es ver que este vector resultante es igual a el vector Y más el vector J, y que si yo agrego otra coordenada a este espacio, la coordenada Z por ejemplo, pues la coordenada Z también tiene su vector unitario que se les llama K y tiene coordenadas 0 en X, 0 en Y y 1 en el eje Z. Es decir, para J y para Y también existe la coordenada Z, pero vale 0. Entonces, si yo quiero sumar esos tres vectores, hago lo mismo que hacíamos antes. En este caso, lo que se forma es un paralelepípedo, simplemente trazando las paralelas. Lo que tenemos aquí es un cubo porque los vectores son ortogonales, pero la diagonal que va desde el origen hasta el vértice opuesto al origen representa la suma de esos tres vectores unitarios, Y más J más K. Entonces esta suma tiene que ser igual al vector 1,1,1. ¿Y esto por qué es importante? Pues bien, si yo tengo cualquier vector que esté dentro de este espacio X, Y, Z con componentes A1, A2 y A3 y las multiplico por los vectores unitarios Y, J, K y luego lo sumo, pues estoy obteniendo ese mismo vector que llamamos X, por ejemplo. Y lo mismo pasa para cualquier vector B1, B2, B3 que yo multiplique y sume por los vectores unitarios, pues voy a obtener el vector B. ¿Y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque si recuerdan, el vector unitario que acabamos de hallar, este vector, aunque cada una de estas componentes no es igual a 1, están entre 0 y 1 o entre 0 y menos 1, pero son el equivalente a la componente I, J y K, ya no de todo el espacio X, Y, Z, sino de este vector, lo cual quiere decir que si yo puedo generar cualquier vector en el espacio X, Y, Z usando estos vectores unitarios, pues asimismo puedo generar cualquier vector pero en dirección de este vector, menos 9 medios 2,3. Cualquier vector que tenga esa dirección, no importa el sentido, puede ser en sentido opuesto. A esto es a lo que se le llaman bases, y estas son las bases de el espacio X, Y y Z.